Plesh lo definimos como el futuro del placer. Nos lo están aceptando todo el mundo del deporte, de la élite, yogis, breathworkers, emprendedores. La innovación tiene que tener varios factores: riesgo, tiempo, inversión, pero la más importante es impacto. Plesh puede ser como un vehículo para una transición alimentaria. ¿Es posible disfrutar del chocolate de toda la vida, pero sin azúcar, sin culpabilidad y sin comprometer el sabor? Pues existe una startup que se ha propuesto reescribir las reglas del placer en formato de snack, y no lo ha hecho tirando de marketing, sino desde la ciencia, la cocina de vanguardia y un ingrediente secreto desarrollado a medida al que llaman Zero Up y que espero conocer durante esta hora de charla. Soy Edgar Guerrero y esto es Toque de Ingenio, el podcast donde exploramos las historias que hay detrás de los productos y tecnologías más innovadoras y que son en realidad el resultado de años de obsesión, ensayo y mucho riesgo empresarial. Hoy nos acompaña Juan Humbert, cofundador de Plesh, una marca de snacks saludables que está irrumpiendo con fuerza en el mercado. Junto a sus socios Jaume y Adrià ha creado un producto que recuerda a nuestras chocolatinas favoritas, pero sin los excesos del azúcar ni los picos de glucosa. Una propuesta que nace del cruce entre la alta gastronomía y la innovación alimentaria y que ha llamado la atención de figuras tan relevantes como Marc Gasol, Rudy Fernández o Gerard Piqué, hasta el punto de convertirse en inversores. En esta charla vamos a descubrir cómo se pasa desde la frustración de no poder degustar un pedazo de chocolate sin cargo de conciencia hasta un negocio respaldado por inversores de élite. Hablaremos del proceso técnico, de los dilemas éticos en torno a crear un snack saludable y de cómo una barra de chocolate puede esconder mucha más información de la que parece. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Juan, bienvenido a Toque de Ingenio. ¡Oh, yeah! Espectacular. O sea, ¿Qué tal la intro? Está bien, ¿no? Me encanta. Está bien, ¿no? No he mentido en nada, ¿no? Se nota cuando alguien le pone corazón a lo que hace. Muy bien. Es maravilloso, tío, la verdad. Da gusto estar aquí con toda la familia. Aquí solo se ve esto, pero en el back hay, bueno, infinidad de ingenio. Que de hecho ahora están probando todas vuestras barritas porque Juan se ha traído una bolsa inmensa de productos Plesh y los están repartiendo en la oficina. Están haciendo vídeos de probando un día Plesh, ¿no? 100% en nuestra Ofi en Proton Go aquí, que va a ser, como yo creo, algo muy icónico, ¿no? Porque no solo es el nacimiento de la compañía, sino que queremos estar en lugares donde nadie ha estado, ¿no? Pues tú imagínate que tienes a todos los ingenieros fundiendo neuronas y hay un momento que dices, ostras, me voy a dar un premio. Antes el premio era una manzana, que no sabía si era un premio o era algo que, hostia, me encanta comer manzanas, pero no todos los días. Entonces ahora, pues tienen Plesh. Venga, pues vamos a empezar por el principio. Explícanos qué es Plesh. Wow, vamos a ver, solo tenemos una hora, no es broma. Plesh lo definimos como el futuro del placer, ¿vale? ¿Qué nos sucede? Nosotros, al dedicarnos al futuro de la gastronomía, ¿no? Desde Make It, llevamos tiempo observando que hay unas necesidades no cumplidas, ¿no? Y es que todas estas industrias gastronómicas o todos los productos que son masivos normalmente vienen vinculados a una formulación desastrosa, a que se cuida más el céntimo que realmente lo que hace en la repercusión en tu salud, ¿no? O incluso en tu estado de ánimo. Y bueno, tuvimos muchísima suerte allá en octubre de 2023 ya. Y nos dimos cuenta de que, bueno, pues nosotros íbamos trabajando todo el área del chocolate como uno de los grandes kicks de la gastronomía, ¿no? Es decir, todo el mundo toma chocolate, sí. Todo el mundo consume cada vez más snackings porque tenemos menos tiempo para cocinar, porque tenemos menos tiempo o menos conocimiento a la hora de elaborar producciones gastronómicas. Y nos dábamos cuenta, sobre todo, que esta categoría estaba extremadamente perturbada, vamos a llamarlo, ¿no? Tú te estabas comiendo uno de los sospechosos habituales y te estabas metiendo 25 gramos de azúcar. Entonces, en ese momento llegó Jaume Betrián, nuestro socio, y lo que nos propuso era crear una categoría de snacks que él había visto desde Estados Unidos, Norte de Europa y, bueno, un poco más globalmente, donde había ya emprendedores que habían empezado no voy a decir una guerra, pero sí un inconformismo con este formato convencional extremadamente azucarado, que tú te estabas tomando el snack y al final lo que estabas era suicidando el páncreas, porque bajo la OMS tú tienes que consumir 25 gramos de azúcar al día, ¿vale? Vale. Luego, en función del estilo de vida, dicen que una mujer podría llegar a consumir hasta 28 gramos, un hombre hasta unos 35, ¿vale? Pues claro, si tú te estás comiendo un Twix, tiene 25 gramos de azúcar ya. Ya es todo tu consumo diario, ¿no?
Y luego vas con una Coca-Cola y es como hacerte el harakiri aquí en el páncreas, ¿sabes? Porque al final lo que vas a hacer es segregar un montón de insulina, que esto lo que va a hacer es como el policía del cuerpo, va a intentar va a intentar regular el metabolismo para que estés limpio, para que todo se sintetice bien, y lo que te va a generar es un estrés metabólico y puede deducir en muchas enfermedades como diabetes y demás. Entonces, cuando vino Jaume, que tenía clarísima la idea, y nosotros teníamos claro que ya llevábamos un tiempo trabajando con estas nuevas tecnologías, nuevos ingredientes, ¿no? Que nos permitían de alguna manera sintetizar, es decir, ¿por qué ha podido pasar Plesh? Plesh no solo pasa porque nos hemos juntado unos emprendedores durante muchos meses y le hemos puesto nuestro corazón, alma y fuego, sino que es que hay una tecnología accesible, que hay unos ingredientes ya descubiertos, industrializados, que hay una necesidad muy latente en el usuario que está buscando alternativas que no tiene. Si tú te quieres comer un Twix, ¿cuál es la alternativa? ¿Una galleta Vicenturi? Sí, una barrita de proteínas, ¿no? Algo así, quizás. Las barritas de proteínas son incomibles. O sea, es un poco alpiste, sí. Es que yo creo, muchas veces, la gente que está formulando los productos no entiende la química de los alimentos. Si tú cargas un producto de proteína, por decir en el labeling que tienes proteína, lo que va a hacer la proteína es retener agua y lo que te va a hacer es comerte esa barrita que parece como arena del desierto, ¿no? Siempre decimos en Plesh que nosotros hemos ido al placer. O sea, el hack real nuestro, el driver es que cuando te comas la barrita, tu cerebro sienta exactamente lo que estabas haciendo. Y aquí va el hack, ¿vale? Cuando hablamos de carbohidratos, ¿no? Del mundo de los azúcares, tienes como varios grupos. Tienes los almidones, tienes fibras, tienes azúcares. Y dentro de esto, si vas al micro, hay infinidad, ¿no? Fibras solubles, no solubles, ¿vale? Azúcares, pues mono, polisacáridos, infinitos. Nuestro azúcar es la sacarosa. La sacarosa es el azúcar convencional de mesa, ¿no? Luego hay dextrosas, fructosas, glucosas, hay un montón de azúcares, ¿vale? Que forman parte de este universo, pero realmente en el que culturalmente estamos enseñados es la sacarosa. Entonces, nosotros a través de neurociencia y el entendimiento del sabor hemos cogido diferentes fibras, ¿vale? Oligofructosas, inulinas, stevioles, y hemos hecho una fórmula que cuando tú te lo estás comiendo, tu cerebro dice, hostia, sacarosa. ¡Pum! Dopamina. ¡Pum! ¿No? Momento de compartir. Placer, serotonina. ¿Y ahí qué haces? Que cuando baja tu cuerpo, al ser una fibra, imagínate la caña de azúcar, ¿no? La caña de azúcar pues tiene los azúcares dentro, pues que también tiene fibras. Igual que el bambú o muchas de estas. Entonces, nosotros cogemos al hermano, que es como el que está dulce, pero como no se digiere, no te pasa directamente a lo que es el torrente y la digestibilidad para que el páncreas diga, hostia, hay mucho azúcar en el cuerpo, tengo que controlarlo para digerirlo bien, ¿sabes? Y entonces hemos conseguido, después de mucho esfuerzo y muchos meses, que tú te comas una barrita como las de siempre, pero realmente no te esté afectando muy mal al metabolismo. O sea, vuestra gran innovación, vuestro ingenio, ha sido en encontrar una formulación alternativa del azúcar. Ese fue el origen. Pero claro, tú puedes hacer esto en un producto que esté malísimo. ¿Me explico? O sea, tú puedes hacer eso y luego aplicarlo de una manera errónea. O puedes crear una marca que no tenga tracción. O te puedes juntar con un equipo de personas que no te caen bien, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado, sobre todo tú que eres empresario desde hace 20 años y que tienes un montón de lugares, ¿no? Que es muy complejo llegar antes del momento, ¿no? Porque el alcohol ya hace varios años ya está demonizado, ¿no? Por eso la gente hace el Dry January, Sober Curious, ¿no? Sober October. Ya es una tendencia creciente y que las marcas lo saben. La proteína vegetal, la carne, ya vino, ¿no? En los problemas de la carne, de la masificación, de la falta de biodiversidad, de los problemas derivados de la ganadería. Hay un montón de tendencias que vienen derivado de muchas cosas que es cambio climático, problemas de futuro. El azúcar aún no ha llegado. Pero el azúcar es de las peores drogas que hay. El azúcar está en todos lados. Y el azúcar está derivando una serie de enfermedades y de obesidades y de cosas que es muy preocupante. Entonces, yo creo que el éxito es haber descubierto esta fórmula, haberla sintetizado bien de una manera rentable, haberla aplicado en una serie de productos que sustituyen categorías de toda la vida por un precio por debajo de 2 euros, que además tiene una marca brutal, que nos lo están aceptando todo el mundo del deporte, de la élite, yogis, breathworkers, emprendedores. O sea, está siendo como masivo y estamos ofreciendo una alternativa saludable. Es decir, para mí, como innovador, la innovación tiene que tener varios factores: riesgo, tiempo, inversión, pero la más importante es impacto. Y el impacto positivo que puede tener esto en las nuevas generaciones es brutal, tío. Si tú desde que tienes 5 años empiezas a comer Twix, a los 30 estás con todos los problemas del mundo. Si es tu compañero habitual.
Si comes Pledge, que siempre recomendamos un uso responsable, la gente dice, ¿qué pasa si me como 20 Pledge? ¿Qué pasa si te comes 20 pizzas, yo qué sé, 20 manzanas? Vas a tener algún problema, nunca está bien abusar de las cosas, pero este es un acompañante que es amable, ¿me explico? Y que va a poder seguir. Entonces yo creo que es toda esa conjunción de factores lo que hacen Pledge único, ¿sabes? Y te diré que lo mejor es el equipo. Justo hablando del equipo, vosotros habéis conjugado dentro del cap table, bueno, no el cap table, los fundadores iniciales, por un lado está Jaume, que es el actual CEO, ¿no? Y por otro está Adrià y tú, que venís de Make It, ¿no? Para toda la gente que no sepa, no es un pequeño resumen de qué es lo que es Make It, que así será más fácil entender por qué os habéis conjugado también. Maravilloso. De hecho, Adri vino hace tiempo aquí, hace menos de un año creo, a hablar de Make It. Make It es un centro de innovación. Make It tiene un propósito de compañía que es despertar el potencial de la gastronomía. Sabemos y creemos firmemente que la gastronomía y la alimentación va a ser una disciplina que va a disrumpir el futuro, ¿vale? Serás lo que comes, las mejores conversaciones del mundo no se hacen en campos de golf, se hacen en mesas. En base a la permacultura enseñada por Bill Mollison en Australia, decimos que tenemos que entender los ecosistemas del planeta para ser regenerativos, no sostenibles, y permear en lo que es que una agricultura tenga biodiversidad, sea sostenible con su ambiente. El transporte de la alimentación que tiene plástico es un problema. Los mayores consumidores de plástico es la gastronomía. Luego la educación social, ¿no? La gente ya no está cocinando y ya no entiende cómo alimentarse. Y en la vida solo tienes que hacer 5 cosas. Tienes que dormir, tienes que amar, tienes que respirar y tienes que comer y tienes que beber. Entonces esto es extremadamente relevante, ¿no? Como que nos enseñaron en las escuelas el tema de cómo nos debemos alimentar para que nuestro cuerpo esté feliz y que cuando estés contento, sano y fuerte, a partir de ahí la vida es otra, ¿no? Entonces en Make It tenemos este claro propósito y desde hace ya 7 años, con la gran suerte de tener como socios a Adrià Colominas y a Víctor Echeverría, lo que estamos haciendo es proponer una nueva manera de pensar. Una nueva manera de pensar que une la gastronomía con diferentes disciplinas, ¿vale? Entre ellas la ciencia, la tecnología, el diseño, la creatividad y un pensamiento siempre de regeneración o de inconformismo para hacer las cosas bien. Entonces, en todo ese desarrollo, nosotros trabajamos para una marca que se llama Flax and Kale, no sé si la conocerás, de Barcelona, que Teresa ha sido una visionaria siempre, con el flexitarianismo, cold press, kombuchas, plant-based siempre. Y hubo un momento donde nosotros nos cruzamos con Jaume en el desarrollo de una carta de coctelería saludable, ¿no? Donde íbamos a transformar esos productos súper trendy, súper bien hechos, como era el cold press y la kombucha, y lo íbamos a transformar en una coctelería más saludable que lo que era mezclar un destilado de 40 grados con Fanta, ¿no? Y entonces ahí con Jaume, ¿no? Igual que me pasó con Adri al principio, que nos enamoramos trabajando, con Jaume también tuvimos una muy buena conexión. O sea, Jaume inicialmente era vuestro cliente, ¿no? Jaume nos cruzamos en la Flax and Kale. Flax and Kale, él trabajaba ahí, ¿no? Y Flax and Kale era cliente vuestro, os contrató a hacer ese... O sea, era vuestro cliente. Correcto, podríamos decir, y ahora es nuestro socio y hermano. Entonces, bueno, pues desde Make It trabajamos en el 360 de la gastronomía, cualquier proceso, cualquier producto, cualquier innovación sobre todo. No somos como vosotros, pero en el mundo gastronómico vosotros sois estratosféricos y gigantes. Y bueno, pues al final esto, una de las grandes apuestas de Make It es siempre disrumpir e invertir en innovaciones que no tienen sentido hasta que tienen, ¿no? Y el azúcar es uno. Las proteínas son otro. El futuro del upcycling es otro, ¿no? Tenemos muchas vertientes y tenemos la gran suerte de que hemos encontrado a un Jaume con todo el pensamiento y la idea que traía él de vamos a crear una empresa que ya lo han hecho, que tiene sentido, que vas muy ágil en el mercado, más conocimiento, empresa y tal, ha salido Pledge. Vale, el minuto 1. Para T igual a 0, como decían los ingenieros. Para T igual a 0, os reunís Jaume, Adrià y tú en una mesa. Chicos, aguántame el cubata, a ver si hacemos aquí un snack saludable, no sé qué, ¿no? ¿Cómo empezáis? ¿Cuáles son los primeros pasos para darle forma, empezar a intuir cuál va a ser el camino, la formulación? ¿Por dónde empezáis? Siempre, o una de las cosas que nos hemos empeñado en hacer es seguir una metodología, ¿vale? Nosotros le hemos llamado Food Thinking.
Entonces, Food thinking. Al final decimos, ¿no?, que el design thinking que nos ha enseñado a todos dice que los diferentes tipos de diseño tienen diferentes tipos de problemáticas. Un diseñador de lámparas tiene que hacer que cuelgue bien, que sea estética, que esté bien en el contexto, que no tenga un sobreconsumo, ¿no? Que alumbre. Que alumbre, correcto, ¿no? Y a veces lámpara que dices, tío, pero ¿quién ha diseñado esto, no? En cambio, los que diseñamos comida tenemos muchísimos problemas. Hay un tema solo de que te puedo matar. O sea, claro. Te puedo hacer algo que no esté bien diseñado en la formulación, que genere una bacteria que se expanda, que tú te lo comas y que puedes matar. Esto ha pasado muchas veces, ¿no? Fiebre aviar, cuántos productos de salmonela han habido, ¿no? Incluso anisakis. O sea, hay muchas maneras y muchas problemáticas que pueden suceder. Entonces, el food thinking nos ayuda a eliminar todos esos problemas. Entonces, cuando vino Jaume, ¿no?, porque ya nos llamábamos, habíamos tenido muy buena relación y fue, oye, Juan, creo que tengo una idea que es brutal, y llegó al despacho y fue, tío, mira, vino con un montón de productos, ¿vale? Vino con Midday Squares, vino con una serie de productos americanos, incluso de UK o del norte de Europa, y nos explicó la película. Fue el rollo, vale, ok. Entendemos la problemática porque hace muchísimo tiempo que la llevamos mapeando. Tú además nos traes un nuevo contexto generalizado de empresas que ya facturan 30 millones y además estamos hablando de generar 4 productos muy concretos. Entonces Jaume dijo, las categorías que más se venden son barritas y grajeas y tenemos que entender cómo generar unos productos que sean producción local, que tengan mucho contexto en nuestra tierra y que sean muy fáciles de entender. Entonces ahí empezamos, dentro de la metodología, a generar la parte de investigación. ¿Vale? Pues qué productos son de la tierra, qué sabores son más afines a nuestro contexto, ¿no? ¿Cuáles son los formatos? Jaume tenía una obsesión que era generar las barritas dobles. Cualquier maquila que tú vayas, maquila como productor externo en España, hacen la barrita, la que vas a ver en todos los lados, que es una barrita de 30 gramos o 50, rectangular, uniforme. Nosotros siempre queríamos jugar con el placer. El placer es compartir. El placer es un formato doble. El placer es me lo estoy comiendo, no tengo que dejar una barrita media, sino que tengo una intacta, ¿no? Y luego, el tema de la almendra, además de ser uno de los frutos secos más nobles, la producción es en España, hay diferentes tipos de almendra con diferentes propiedades y eso nos llamó mucho la atención. Yo personalmente, que me encargo de la innovación, digo, hemos inventado el futuro del placer, el snack del futuro, almendra con chocolate, toma ya, ¿sabes? Es como, verga, pero no es esto, es una almendra bien hecha. O sea, para cada producto de almendras hay 90 formulaciones. Y hay, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy tonto, ¿vale? Tú pruebas una almendra y dices, hostia, el punto de sal es perfecto. Pues no está bien hecho. Porque tú tienes 23, 25, 30 grajeas, depende del gramaje en cada bolsa. Si cada grajea está bien de sal, al final vas a tener un problema de sal, porque te vas a comer... ¿Al final estará salado o qué? Claro. Entonces, bueno, vuelvo. Llega Jaume, nos juntamos, hacemos la investigación, determinamos los sabores y los formatos y ahora empieza la parte de ideación, ¿no? Es decir, vale, pues son 30 gramos. 30 gramos pueden ser así, o sea, el X, Y, Z puede ser infinito, ¿no? Tú puedes meter 30 gramos en 1000 formas, redondo, cuadrado, tal, y tienes que empatar lo que para ti tiene sentido contra lo que el mercado te pide. ¿Qué significa? Que si yo veo una bolsa donde es una redonda y yo quiero competir contra Twix, nadie me va a poner en esa categoría. ¿Me explico? Te vas a otro. Entonces teníamos que entender realmente cuál era nuestro formato y de qué manera lo teníamos que comercializar. Ahí vino la neurociencia y vino el 3D. Entonces, con Lluc Dalmau, que es el Head of Flavor de Pleix actualmente, que es el que nos ha ayudado a toda la industrialización, las recetas, esta mezcla de fibras. Lluc Dalmau es un cocinero, un experto pastelero. Pastelero. Y sobre todo se ha dedicado desde toda la vida al plant-based, al hacerlo desde sin muchas grasas, sin muchos azúcares, ¿no? A como toda esta parte más de pastelería saludable, pero siempre que tenga el mismo sabor. Entonces, con él hacíamos unos turrones, y es muy loco, ¿eh?, lo que te voy a contar. Vendíamos 300 gramos de turrón en un ladrillaco así súper gordo, ¿vale? Y de repente la peña empezó a decir que el precio que estábamos poniendo era muy caro. Y de repente, bajo el raciocinio de un tema de semiótica, de mensaje, de lo que yo veo como usuario, cuando alargamos el turrón y lo hicimos más fino, la gente percibía eso como que estaba bien. Y dice, pero sí es lo mismo. Se pone 300 gramos. Pero es un tema visual. Adri siempre dice que la gente no tiene visualización 3D.
vosotros los ingenieros tenéis una capacidad de entender los 3D, los volúmenes, la gente no. Entonces, si ve algo muy grande, muy finito, dice, hostia, esto pago lo que sea. Si ve algo como muy pequeñito, dice, hostia, qué caro. Y es una cosa que nos pasa inherentemente, ¿eh? Yo creo que es un sistema del reptiliano. Y llegamos a esto. Definimos los sabores, definimos los formatos, hicimos 400 moldes para entender formas, no sé qué, están todos colgados en la pared de la oficina, el día que vengan los vas a ver. Y entonces empezamos a prototipar, ¿no? Es entonces investigación, análisis, usuario, formatos, no sé qué, ideación de los sabores, ideación de los formatos finales, tal, prototipado. Pues todas las formas, probarlas, porque tú puedes decir una cosa mentalmente, pero luego lo tienes que probar. Entonces, la organolepsia, el mordisco, la crujencia, la reología del interior, el caramelo... Hostia, he descubierto una palabra, macho. ¿Cuál? La crujencia. No sabía que eso existía. Bueno. La crujencia, qué bueno. O si es crujiente o no, tampoco lo sé, a lo mejor me ha salido. La crujencia. Vale, estupendo. ¿Vale? Entonces es como... Hay que entender, ¿no? Porque hay el producto tiene proteína de guisante, desodorizada, para que te cruja... ¿Esto lleva proteína de guisante? Hemos aprovechado la tendencia del plant-based y todos los desarrollos tecnológicos que han habido. Entonces, si nosotros queremos... Uno de los factores de éxito de Pledge es el nivel de macros. Macros entendiendo como grasas, proteínas y carbohidratos. Tenemos fibra, tenemos proteína, tenemos grasas... Es un perfil muy balanceado para un snack. Y además está buenísimo. O sea, es decir... No somos... Es que tú mírate las partes de atrás de todos los snacks tradicionales. De hecho, lo tengo aquí porque como he hecho los deberes, siempre he cogido vuestro producto y he cogido random un Kit Kat, porque vale. A mí el Twix no me gustaba, por el caramelo por donde no me gustaba, y yo siempre he comido Kit Kat para encontrar ese momento de felicidad que dices tú, ¿no? Y los he comparado y vuestro producto, así rollo macros, en cuanto a energía, vuestro producto tiene 473 kilocalorías y un Kit Kat tiene 512, o sea, un poquito más. En cuanto a grasas, vosotros estáis un pelín por encima, pero un poco por debajo de las que son saturadas. O sea, vosotros tenéis 9 gramos de saturadas y un Kit Kat tiene 15. E hidratos de carbono, vosotros tenéis 20 y un Kit Kat tiene 60, de los cuales vosotros tenéis 3 gramos de azúcar y un Kit Kat 43. O sea, 43 gramos de azúcar por cada 100, o sea, la mitad es azúcar. Es una locura, ¿no? 43 gramos. Una locura. Hostia. Y la locura es que la peña no entiende qué hace cuando ingiere eso. ¿Sabes? Y además hemos hecho un formato. De hecho, yo estos me los he comido, vamos, sin criterio toda la vida. ¡Todos! Y nunca he... Claro, 43 gramos de azúcar son 8... Son 5 sobres de azúcar de los del café, ¿no? Son 8 gramos, ¿no? Nunca me he echado azúcar en el café, pero sí, creo que sí. Pues son más de 5 sobres de azúcar. Y... ¿Así, eh? Sí. Y además luego proteínas. Vuestro producto tiene 19 gramos de proteínas por 6 gramos que tiene un Kit Kat. Y fibra, vosotros tenéis 23 gramos por 2 gramos que tiene un Kit Kat. Es que 2, o sea, tío. si lo analizas... O sea, realmente yo no sé cómo lo habéis hecho, ¿eh? Pero... hostia. Incluso lo he comparado con otro snack que es supuestamente saludable, que ese no voy a decir la marca, porque un día vendrán aquí al podcast, así que no voy a decir la marca. Y he comparado los azúcares, por ejemplo, y para vuestros 3 gramos, ellos tienen 34 gramos de azúcar. Algo que está en el mercado como un snack saludable, ¿no? Creo que sé de qué me hablas, no lo sé. Bueno, es otro de estos. Estoy de acuerdo, pero lo que está haciendo la gente es coger 2 ingredientes y comprimirlos en una barrita, que no tiene nada que ver. O sea, tú puedes coger un fruto seco y un azúcar como un dátil y compactarlos. Es de puta madre, como alternativa es mucho mejor, pero sigue siendo algo que es... cojo 2 piezas de Lego grandes y las junto y tengo una pieza de Lego. Nosotros hemos cogido 900 mini piezas y las hemos unido para que la estructura de todo tenga sentido, se puede industrializar. O sea, no es lo mismo hacerlo en casa. De hecho, después del prototipo fue aceptación y validación, enseñar a todos los inversores todo el producto, todo, que la gente decía, al principio la barrita tenía unas esquinas, claro, en termoformado, podías hacer lo que te salía de las narices. Tenía como unas aristas guapísimas, un low poly arriba que habíamos hecho con diseño paramétrico para darle una visualización diferente, ¿no? Y cuando fuimos a la fábrica, que fue el proceso de... Simplificamos todo. O sea, ¿se pueden sacar 2 barritas? Sí. Lo de arriba no es relevante. Ya. ¿Me explico? Sí que es verdad que al tener menos aristas la podías hacer un poquito más larga, pero da igual. Oye, ¿y habéis hecho alguna receta que la hayáis probado vosotros mismos y casi vomitáis? Sí. ¿Qué dices? Hostias. Sí. O sea, a ver,
Tú partes de que las recetas, las ideaciones, las materializaba Yuk. Entonces, Yuk es un maestro. Entonces, nunca te va a hacer nada que esté vomitivo. Primero, porque la autoexigencia máxima se la pone él mismo. ¿Vale? O sea, Yuk, si no sabe que algo está excelente, no te lo va a sacar. De hecho, es un tío hiper rápido y entiende perfectamente algo viéndolo. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estuvimos haciendo pruebas, nosotros dentro del despacho, pues hicimos una serie de chocolates con una serie de ingredientes para testear y eso era infumable, tío. Claro. Pero infumable. O sea, es decir, coño, ¿eh? Que estás trabajando con... Por ejemplo, fuimos un día a hacer... con las bombas de grajeas y llevamos la mezcla de fibras, el rollo, bueno, esto se comportará como el azúcar. Vale, tiramos 20 kilos de almendras a la bombonera, chocolate, no sé qué, y de repente tiramos, bueno, perdón, ahí no metimos chocolate, metimos el azúcar directamente y lo que el azúcar se hubiera comportado, que te iba a hacer una película perfecta en la almendra para que tuviera una encapsulación, no sé qué... Lo nuestro se empezó a hacer una bola de rugby, las almendras empezaron a chocar, lo sacamos y acabamos haciendo un turrón como... O sea, estos turrones duros de almendra, y aún lo tenemos en el despacho porque es infinito, es azúcar dura infinito, pero fue un problema, tío, decir, hostia, es que estamos utilizando un producto que sustituye el azúcar, pero no tenemos el comportamiento de cómo se industrializa. Ya. Entonces ahí ha sido el challenge, ¿no? Y en eso han salido Frankensteins infinitos. O sea, un día que vengas al despacho te los dejo probar. Y durante el proyecto técnico, durante el desarrollo, ¿tú cuál crees que ha sido el reto más complicado de afrontar? Hostia, empatar un producto al precio que estamos saliendo, con formulaciones nuevas industrializadas, y que todo salga, por ejemplo, el proceso de la envasadora, ya te lo he contado antes, está en los vídeos de Play, ha sido un pain. Bueno, escucha, no me lo has explicado antes, pero no lo puedes explicar para que nos enteremos todos. Voy a decir que uno de los grandes retos es la marca, para luego volver ahí, ¿vale? Que ahora te explico la película de la marca, que ha sido un viaje. Pero, por ejemplo, cuando ya teníamos todo el sistema industrial, hay que empaquetar las barritas y las grajeas, ¿no? Sí. Entonces, el tema del envasado es un punto crítico. Porque si la máquina te envasa 30 barritas por minuto o 180, te cambia totalmente todo, ¿vale? Sobre todo los costes. Sobre todo los costes. Que es, esta empresa es del céntimo. O sea, aquí jugamos al milímetro económico y gracias a Dios tenemos a Jaume y a todo un equipo, Luis, Edu, Tati, ¿vale? Que nos ayudan a entender las lógicas financieras y de cómo hacer esto. Nosotros nunca lo habíamos hecho, ellos son expertos. Entonces, al final, cuando compramos una máquina de envasado, porque otra de las cosas que estamos haciendo es utilizar todos los recursos que tenemos como empresa e intentar minorizar el CAPEX, intentar encontrar alternativas para que nuestros maquilas adquieran maquinaria y podamos trabajar con ellos durante muchísimo tiempo. Cuando llegó la máquina, este vídeo lo tenéis que ver en Instagram, ¿vale? Donde sale Adri. Adri es una persona que si va a un lugar y si tiene un propósito lo va a hacer, independientemente de lo que cueste. Nos dejaron la envasadora. ¿Sabes típico que viene un muelle de carga y está abajo y te dejan la máquina de 600 kilos abajo? Y hay que subirla. Hay que subirla. Pero claro, el camión se había ido, no había o sea, no había nada. No había grúa, no había nada. Adri, al cabo de no sé cuántas horas, naves de cerca, 2 toros, levantan la de esto, la meten dentro, luego no cabía... Bueno, está todo en el vídeo, no tengo que explicarlo. Y luego la envasadora, por 1,5 centímetros, por 1,5 milímetros, la barrita no pasaba, entonces no envasaba. Y claro, esto es un marrón. Acabas de comprar una máquina que te han traído de Sevilla, que has tenido que desmontar para subir. Entonces era muy complejo hacer la devolución. Gracias a Dios, los partners con los que trabajamos del sur nos están reparando la máquina, nos están haciendo los ajustes que toquen. Ojalá tuviéramos un Proton Go en casa, ¿sabes? Que lo supiéramos hacer nosotros. Ah, pues mira, escucha, ahora que hablas de Proton Go, si vosotros no sabéis lo que es Proton Go, os lo explico en 30 segundos. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Y ahora que ya sabéis lo que es Proton Go, seguimos con nuestra entrevista. Me estabas hablando de la envasadora de los Sevilla. Problemas. Exacto, la volvimos a mandar. Y ahora lo que hemos encontrado es un partner que nos está envasando a un precio un poquito más elevado. Entonces, aún estamos en la Mientras adaptan la envasadora esa,
habéis buscado un sustituto que os lo está haciendo temporalmente. Un partner que es un tío de farma, que tiene todas las licencias y todos los procesos, súper sellado, súper limpio. Y que os cobra tanto como para que no ganéis dinero vendiendo cada uno que vendes, ¿no? Esto yo no lo voy a decir porque no me pegan collejas, pero está bien. Estamos haciendo todo lo que sabemos y todos nuestros esfuerzos para que Plesh pueda llegar a la gente, lo pueda disfrutar, porque hay mucha gente que nos está demandando, ¿no? Pero ahora te voy a contar la más gorda. Vale. Plesh al principio se llamaba Upgrade, no upgrade, ¿vale? No de upgrade, sino de upgrade. Vale. ¿Vale? Double on top, que le llamaban. Nos molaba el nombre porque hicimos un proceso de naming, ¿vale? Con una agencia. Entonces sacamos de 120 nombres, sacamos upgrade. Empezamos a hacer toda la identidad con firma, que han sido unos grandes, ¿vale? La compañía de branding firma de Barcelona, de Marc y Danton. Nos pusieron un equipo encantador, ¿vale? Con Alex, con Albert, con un montón de gente, y estuvimos diseñando la marca de upgrade, los colores, las gráficas, cómo se identificaba cada color, cómo eran los logos, la U la queremos identitaria para hacer no sé qué. Un journey de meses. De repente habíamos registrado a Upgrade en las categorías en España, Portugal, íbamos a Europa y nos damos cuenta de que en Alemania había unos tíos que hacían comida para deportistas, o sea, y que se llamaban Upgrade, tal como nosotros, ¿eh? Hostia. Y decimos, no están en nuestra categoría, están en farma, están en comida, están en tal, pero no están en snacks de chocolate. Tiramos. Acabamos la identidad, acabamos todo, vamos a la imprenta, esas máquinas de imprenta que dices, vale, me hago 1000 kilómetros de cada film. Claro, ya son 4000 kilómetros, una inversión que flipas, tiempo, no sé qué. Salimos de la fábrica antes de dar el go, porque teníamos que hacer unos ajustes en los labelings y tal, y Jaume dice, no puede ser. ¿Qué es Jaume? Nos manda una foto al grupo. Esa misma marca de Alemania había sacado unas barritas para deportistas de chocolate. Upgrade. Luego te enseño la foto, luego la ponemos si quieres. Upgrade, dices, no me jodas. O sea, se hacían pollo a la plancha para futbolistas, claro, ahora qué coño me está sacando una barrita, tío. Y granolas y no sé qué. Entonces, claro, a ver, si vamos a meterle creatividad, muerte y lifestyle y tal, la mitad del upgrade que llegue se lo va a llevar el tío de Alemania. Porque al final vas a buscar upgrade y tú no sabes cuál es la primera, ¿no? Cuando queramos expandir a nivel de inversión, en Europa tú no te puedes perder un mercado como Alemania de 80 millones de personas. Entonces, bueno, fue el rollo, ¿qué hacemos? Startup, Lean. Upgrade ha muerto. Ese mismo día nos quedamos hasta las 3 de la mañana tirando nombres, procesos creativos, diseñando miles de nombres por categorías, todos los feedbacks que habíamos recibido de los otros nombres, y nos sacamos como 40 nombres. A las 9 de la mañana del día siguiente, todos reunidos en el despacho de Víctor, en Bloc D, ahí en calle Platón, hacemos el thinking, y de los 40 nos quedamos con 4, lo pasamos a agencias, a compañías amigas, tal, que nos filtre la gente que voten, ¿no? Típico de ni más, ¿no? Oye, un colega me ha pedido que votemos, vamos a votar, y todo el mundo vota, salen 3 nombres, y cuando estamos a punto de decidir, me llama Víctor por la noche y me dice, a ver, Juan, el Víctor tiene empresas de Bloc D, de PAC, empresas de packaging, branding, o sea, desde hace más de 30 años. Me dice, voy a hacer una reflexión. El nombre que tenemos, había como Love It, o sea, había como muchos nombres, ¿vale? Aleatorios, RIZ, R-I-Z-Z, o sea, había como muchas variables. What If, a mí What If me molaba porque era como romper la categoría, ¿no? ¿Y qué? ¿No? Si consumimos esto. Y de repente me llama Víctor y me dice, Juan, ¿el nombre que tenemos es el mejor nombre o es el que hemos podido escoger entre lo que hemos hecho nosotros? Tienes razón, Víctor. Jaume, tío, vale, y que rápido como el solo, vamos a contratar a una agencia de naming, ¿vale? Nomnam, increíble Xavi, y vinieron con los nombres. Todo esto pasó en una semana. Además, venía Navidad. Los namers descansaban. Apretábamos a muerto, ¿no? Decimos pressure, como decimos, ¿no? Chicos, por favor, que es que estamos, pero back to the business plan, nos estamos pasando los meses, ¿sabes? Pero no podemos lanzar. Y nos presentan muchos nombres, Chocosophy, nombres preciosos, ¿vale? Y en uno era Pletz, P-L-E-Z-H. P-L-E-Z-H, Pletz. ZH. Sí, nos sonaba República Checa a nosotros, a algo como un poquito alejado, pero era como un slang de placer. Ese mismo día, cuando volvemos con los tarjetones, que hace una presentación increíble, donde cada namer presenta su nombre y es como un ritual, el presentar los nombres que pueden abanderar tu marca,
al final, ¿qué pasa? Que estamos con las tarjetones 9 de la noche, ¿eh? O sea, todo fue como un loop de emprendeduría. Sí. Y de repente, pleasure, the new pleasure, placer sin renuncia, ¿no? Es como, guau, es como con el día que sacamos Make It. Estábamos Imagine It, no sé qué, y uno de los ingenieros dijo Make It, y fue Make It, loco. O sea, ya está. Es igual que Awakening Gastronomy's Potential, que es nuestra misión. ¿Sabes esas cosas que te entran en la frecuencia ¡ping! Y te da y vibra? Se quedó. Fue Plesh. Y entonces viene el reto de volver a alinearnos con firma. Porque tú afirma que te habían hecho el proyecto hasta el final y tienes que decir... Vale, ahora cámbialo todo porque... Y no tengo dinero, ¿sabes? Como, sí que tenemos recursos, pero por favor apoyar a la marca, tío. Porque ahora mismo, ¿cómo justificamos todo este cambio? No hemos sido nosotros, o sea, que ha salido un tarao con una barrita en Alemania, o sea, que tenéis que entender, ellos han sido emprendedores, hicieron el mejor movimiento del mundo. Si te digo la verdad, al principio lo único que hicimos es adaptar las gráficas de Upgrade a Plesh, y no funcionó, para nada. De hecho, tuvimos una conversación de las de emprendedor incómodas, de decir, chicos, no es así. O sea, pero claro, habíamos sido tan pesados, nos habían aguantado tantos cambios, tantas formulaciones, tantas no sé qué, y cambio de packaging, nos lo habíamos hecho todo, que de repente nos juntamos con los dueños, y esto lo recordaré toda la vida, ¿vale? Nos sentamos ahí, estaban Marc, Antón, todo el equipo de firma, todo el equipo de Plesh, era que me reía a ver qué. Y Antón dijo una cosa que se me va a quedar grabada de por vida, ¿no? Dice... Las marcas de alimentación, o marcas, sobrevive una de cada 100. Todas las demás mueren y serán olvidadas para la historia. Las marcas que sobreviven tienen que tener personalidad, actitud, dinamismo y algo que sea disruptivo, ¿vale? En ese momento se estaba haciendo Listic, que había sido como un cambio disruptivo en cómo un producto capilar se vendía en farmacias con un formato nuevo y una manera de consumo súper loca, ¿no? Que la reventaron, están reventándola. Uh-huh. Entonces, nos dice, y esto es lo último que va a hacer firmas, ¿eh? Ya no vais... Si no os pidáis más. Si no os piráis. O sea, o si no somos vuestra agencia. Tío, de repente nos saca un póster, o sea, una identidad. Eran dos. Esta y una como un poco más hippie, más Woodstock, ¿sabes? Más tal, porque éramos placer, no sé qué. Y nos sacan algo así. Plata con chocolate. Yo se lo digo siempre a las chicas. Yo cuando de repente vi un cartel todo plateado con una barrita de chocolate saliendo y Plesh, dije, es esto, chicos. O sea, es una nueva categoría, hemos creado una nueva categoría, hemos creado un icono, no es un producto, es una nueva manera de entender la indulgencia, tío, es pleasure. Y es una marca cachonda, divertida, inconformista, gamberra como nosotros. No, está muy bien, ¿eh? A mí, la verdad es que cuando la primera vez que lo vi, porque yo viví un poco el momento de vuestro cambio. Había visto alguna gráfica del antiguo nombre y cuando vi este cambio dije, hostia, pues me gusta más este que el que teníais antes. Bueno, pues hagamos los honores, ¿no? Vamos a probarlo. Hay una cosa que es verdad que ya te adelanto y es que supongo que tanto yo como cualquiera que lo haya hecho alguna vez, cuando te dicen que vas a probar algo que no tiene azúcar o que tiene poco azúcar o que tiene un sustituto del azúcar, ya te esperas con un poco de frustración. Esto va a saber a stevia. Y estoy ahí un poco, ¿eh? A ver qué es lo que me encuentro. Que hable tu cara. A ver, mira, tenemos chocolate. Vamos a explicárselo a la gente. Tenemos, ¿qué es esto? Almendrita esto con chocolate Milk con Choco leche. Salted Caramel. Vale, esto son almendritas bañadas en chocolate. Entonces tiene con esa sal, ¿no? almendra, chocolate con leche, sal y nuestra mezcla de fibras Zero Up, ¿vale? Vale. Y esto es lo mismo, pero con chocolate negro, ¿no? Sí, correcto. Tienen diferentes formulaciones en proporciones y en cantidades, porque hay uno que tiene leche, entonces tenemos que modular el punto de sal, modular el punto de las fibras, ¿vale? Modular la cantidad de chocolate por almendra. Sí. El chocoleche, ya verás que es un snack para muy fresco, muy joven. Es una pesadilla porque va a ser el mejor amigo de mucha gente. Entonces la gente va a tener problemas con eso, pero no va a poder parar de comerlos. Y este es el adulto, este es el que, ¿sabes? Que estás viendo en tu casa Netflix o algo y un poquito de chocolate. Este es tu mejor amigo. O a mí me pasa que tengo un problema cuando... Un poquito de chocolate. No soy yo, me lo piden desde aquí dentro. Es un enano en bicicleta diciéndome, tío, que llevo mucho rato corriendo. Y este es para después de comer. Yo acabo de comer en el despacho, intento comer lo mínimo posible, va una almendrita, tío. Nada, 2, no más. Pero voy ahí,
pum, y es como, es placer, tío. Vale, entonces tenemos las grajeas que le llamáis vosotros, que son almendritas bañadas en chocolate negro y chocolate con leche. Y aparte de eso, tenemos Las barritas. barritas, ¿no? Que es lo mismo, una es chocolate negro y otra es chocolate ¿Con leche? con leche. Sí que es verdad que hay una que es puro como un turrón muy bien hecho y democratizado en formato snack, ¿vale? Lo vas a probar y tú que eres catalán como nosotros te va a recordar mucho al polvorón, al turrón de almendra, ¿vale? Y es una barrita con almendra, que la almendra es crujiente y se garrapiña en el Zero Up, entonces vas a notar la crujencia increíble, ¿vale? Y la otra, que es una barrita de chocolate con leche, que es la que tiene el guisante desodorizado, y que hemos hecho esta mezcla de azúcares con un Maillard. El Maillard es cuando calientas los azúcares, ¿vale? Y se van deshaciendo y van caramelizando. Entonces, por eso tiene la elasticidad, que es lo que queríamos para que cuando lo comas parece... Hostia, me lo estás vendiendo de una manera que como luego no me guste, macho. No sé, no voy a saber poner la cara, ¿eh? A ver, ¿por cuál empiezo? El que más te guste. ¿Sí? Has dicho que este es el de adultos, ¿no? Venga, empiezo por el de adultos. Jordi, ¿vas a querer probar adultos tú? Lo voy a abrir todos, ¿eh? Claro, por supuestísimo. Ah, bueno, hasta aquí bien, ¿eh? Hasta aquí bien, el aroma guay. Bueno, chicos, aquí están las grajitas, ¿eh? Vamos. Hostia, qué bien. Hostia, qué bueno. Es una tontería, tío. Está... Mira, lo que detecto es que no es tan dulce como otros snacks. Es suficientemente dulce como para que cubra la expectativa, pero quizás a veces me pasa que cuando como algo que es muy dulce, luego Te aburres. incluso durante horas me queda un saborcillo ahí en la lengua cuando tiene demasiado azúcar. O los helados me pasa también. Oye, muy bueno esto, ¿eh? A ver esto. Este es o sea, este es extremadamente game changer por el tema del formato, ¿vale? Porque es como comerte un chocolate valor, pero en formato snack. Y esto, tío, es un problema. Porque está buenísimo, tío. Es que Es un problema para la vida, ¿no? es que hemos encontrado, ¿sabes? Como el cáliz de oro, tío, de decir, buah, es que esto es una indulgencia pura, sana. Joder, qué bueno. Y al final es, obviamente, no te comas 10 bolsas de nada en tu vida cada día. Es decir, consúmelo habitualmente. Tu cerebro va a estar contento, tu cuerpo va a estar contento. ¿No es? Hostia, qué bueno, tío, de verdad, ¿eh? Oye, chicos, que sepáis que no me paga por decir esto, ¿eh? Hostia, qué bien. A ver, barrita... Caramel Crunch. Esta sería el sustituto a nuestro sospechoso convencional, que ya lo hemos dicho 40 veces, el Twix. Que vienen dos barritas así Correcto. unidas. Sí. Este me gusta menos, pero porque no me gusta el caramelo. Y porque ya has dicho antes que no te gustaba el Twix. Exacto. Pues muy bueno igual, ¿eh? Es que está... A ver, Jordi, que ens digui cuando lo pruebe. Jordi, ¿quieres salir en el podcast probando esto? ¿No? ¿Te fa vergonya? Jordi es nuestro técnico, cámara, sonido, hace todo. Un máquina. Y aparte es vergonzoso. Y este es el que te va a sustituir el Kit Kat que no vas a consumir nunca más en tu vida ya. Bueno, ya te digo que nunca más vuelvo a comer un Kit Kat. Ya. Seguro, ¿eh? Y ahora... Este es el que decías que parece turrón, ¿no? Hostia. ¡Vamos! O sea, está muy bueno, tío. Muchas horas, tío. Te digo que han sido miles de horas en la formulación, en la industrialización, en la almendra, porque es una pasta de almendra hecha perfecto. Lo que más me sorprende es la crujencia. Oye, qué espectacular. Me encanta. Un producto que tiene que ser diseñado bien y tiene que ser... ¡Hostia, qué guapo el packaging! ¡Ostras, qué guay el formato! ¡Hostia, qué bueno, ¿eh? Hostia, qué y luego bueno está. lees y dices, coño, además es... Vale, el que más me gusta sin duda es este, el que dices que me recuerda al turrón. O sea, eso está muy bueno. Este, el de caramelo, pero es cosa mía, que no me gusta mucho el caramelo. Pero este está espectacular, este comería todo el día esto, ¿eh? Yo no puedo, o sea, es mal. En el despacho, como estoy ahí permeando con ellos, es... Hostia, si yo trabajara con vosotros pesaría 200 kilos, macho. Imposible dejar de comer. Es muy bueno, ¿eh? Lo vais a petar. Lo vais a petar. Bueno, vamos a hablar de... cómo lo vais a petar. Espectacular. Me ha encantado.
Venga, ¿en qué punto estáis de comercialización, ventas? ¿Habéis salido ya? ¿Salís en breve? ¿Lleváis mucho tiempo? ¿Dónde estáis? Mira, acabamos de hacer una serie de actividades. Tenemos una suerte. Tú sigue. Dale. Tenemos mucha suerte con el cap table, como hablabas antes, que hemos conseguido. Tenemos socios inversores como Incapto Café, Machanco, ¿vale? Didacli. O sea, hay mucha gente que nos está ayudando muchísimo a la hora de esparcir la palabra, a la hora de generar nuestro primer, vamos a decir, punto de venta. Fue la tienda de Incapto en La Illa. Entonces en Incapto ahora vas y tienes Plesh, porque somos partners, incluso queremos ya que en la suscripción a tu casa te pueda llegar. Tienes infinitos ahí. Qué locura, macho. Luego hemos tenido la suerte de Casa Barré, que es un centro como de yoga y de ballet, que está en Barcelona, que ahora también tienen en su bar de ahí, Plesh. Entonces estamos empezando como a hacer una capilaridad. Por ejemplo, hoy lo que queremos con vosotros es enseñar que hay un formato ahorro para oficinas, donde igual que todos compramos fruta, puedes tener al lado Plesh. Por lo que decías, pues yo llego, me quiero cuidar un ratito la manzana, pero luego me quiero cuidar el cerebro y el alma y me como un Plesh. ¿Tenéis un plan de suscripción para empresas? 100%. Que se lo hacéis llegar semanalmente, mensualmente, cuando toque, ¿no? Nos adaptamos a todo. Como tú creas, como tú quieras. Además, para gente, amigos cercanos, siempre hay la parte más viable, ¿no? Para que esto pueda permear en el tiempo. No queremos ser un one shot. Queremos de verdad que te adaptes a un momento donde además tienes 4 SKUs. Es decir, un día te apetecerá el chocolate, otro día te apetecerá la barrita y la gracia es no abusar para que lo puedas mantener mucho tiempo y no tengas que volver a lo de siempre. Que ese es el reto, ¿no? Ahora mismo ha confiado en nosotros Bonpreu. Entonces que haya confiado Bonpreu es brutal porque ha roto la barrera, ¿no? Del FOMO ese de pues ahora vamos a ir a Medje, vamos a ir a Plus Fresh, vamos a ir a un montón de lugares donde vamos a crecer. Entonces tenemos la parte del retail, estamos trabajando en la parte del Oreca, también trabajando con muchas cadenas de restaurantes que les mola la marca y la quieren tener, hotelería, luego cruceros, gimnasios, estamos un poquito en carreras de bicis, haciendo el spread para meternos en lugares donde no pueden meterse las marcas de siempre. ¿Se puede comprar por vuestra web ya? O sea, mañana ya. ¿Puedo entrar y comprar? Sí. Entonces verás que puedes comprar los 4 formatos, o sea, estos 4 productos, o cajas directamente. Hay gente que nos está comprando cajas porque quiere el desayuno de su hijo, la merienda para el cole, el snack para él para cuando va a entrenar después del gimnasio y el snack para cuando estoy en la ofi y tengo hambre y me como un par de 3 o 5 almendritas y mantengo el cerebro funcionando y tal. Entonces, vamos a hacer guerrilla. Tienes que entender... ¿Cuánto Edgar, pesa esto? 30 gramos. 30 gramos. Sí, perfecto. Antes, cuando estabas calculando las macros de KitKat, piensa que los formatos convencionales de snack son 50 gramos. Creo que KitKat tiene 40 y pico. No sé si me equivoco ahora. Nosotros somos 30. Hemos limitado porque no hace falta más de 30 gramos, tío. Es que lo otro te estás sobrealimentando. Y no hace falta. Es un snack que te sacia y como nosotros tenemos mucha fibra, te sacia. No hace falta que comas nada en mucho rato porque realmente aún estás digiriendo, estás con el tracto, o sea, muy bien. Bueno, y proteína, ¿no? Y proteína. Tiene un montón de proteína. Sí, sí. Y bueno, pues vamos a hacer una marca divertida, gamberra. Una de las cosas que vamos a hacer más disruptivas y por la que creo que vamos a captar más la atención es el tema de divulgación. No nos escondemos. Nosotros tenemos una cosa que se llama polialcohol, ¿vale? Es la única barrera que aún no hemos conseguido y somos muy honestos. Tenemos maltitol y eritritol. Estos 2 componentes los tenemos porque los chocolates con los que trabajamos los compramos porque somos muy pequeñitos, no existimos, somos como nada, no hemos empezado como a vender grande. El futuro es crear nuestro propio chocolate y enseñarle al mundo que se puede hacer un chocolate sin azúcar bueno. Que esto nadie lo ha hecho. Ninguna, ni los malos de siempre no lo han hecho. No tienen la necesidad. Entonces nosotros vamos a por productos, pero al final vamos a hacer una capa de divulgación, vamos a hacer una capa de enseñar cómo alimentarte, vinculado a deportistas, vinculado a yogis, vinculado al emprendedor. El emprendedor tiene un montón de necesidades y tú mejor que nadie lo sabes. Un emprendedor de repente su vida es una locura. Y o encuentras mejores amigos para ayudarte a cuidar tu cerebro, tu estado, tu cuerpo, o es una mierda. ¿Cómo es venderle a cadenas a grandes cadenas de alimentación? Este trabajo lo lleva Jaume,
que no creo que... Bueno, yo siempre digo que tengo mucha suerte de la gente que me rodea y, bueno, pues es una bestia parda. Conoce el canal de una manera increíble porque él fue la persona que llevó Flax and Kale al retail en kombuchas, en plant-based y montaron un equipazo. De hecho, tenemos la suerte también de tener a Tati. Tati era partner, o sea, trabajaba con Jaume en Flax and Kale. Entonces, negociar con esta gente es una locura. Los precios, la logística, la distribución, los márgenes, las penalizaciones, dónde te van a colocar para que seas, para que rotes, porque el término rotar es básico. Si a ti te pone un sitio y no rotas en 2 meses, te quitan, tal cual. Y no te van a volver a dar la oportunidad porque has tenido 2 meses. Entonces, es extremadamente complejo el canal. Muy complejo de entender. Una vez lo conoces, creo que hay más posibilidades de permear, pero que tú llegas a un Bonpreu y te pongan 200 tiendas y que la gente te compre, ¿tú cuántos productos nuevos pruebas del súper al mes? Yo creo que pocos, ¿eh? Es muy complicado. Tú vas a lo que te ha funcionado siempre, y más si se trata de alimentación, que te puede sentar mal, lo que decíamos antes, ¿no? Entonces ahí lo que vamos a hacer es meterle mucha chicha a la creatividad y que la marca se conozca y que sea disruptiva, y por eso no dormimos. Porque estamos en todos los lados que nos invitan, Afterworks, Teamworks, no sé qué, evento de no sé cuántos. Todo vamos a estar, y vamos a estar siempre con una sonrisa, con ganas de explicarle al mundo qué es esto y que lo prueben. Si la gente lo quiere, si la gente que lo está escuchando el podcast lo quisiera comprar mañana, tiene la opción de comprarlo en la web. ¿Hay algún centro, algún supermercado que lo esté vendiendo ya? No sé qué rápido sois editando el podcast, pero... Vamos a tardar a menos no en editarlo, pero sí en que salga, esto tardará un mes. En un mes ya estamos. En un mes estaremos en Bonpreu, seguramente en Ametller, pero ya podrás ir a la Illa porque estamos ahí habitualmente, si no Casa Barré, con Dot, que Subar. O sea, de hecho en la web estamos creando un mapa de localizaciones. Vale. ¿Dónde está el futuro del placer? Aquí. Y aquí puedes venir y comprarnos. Vale. ¿Y qué tal el feedback de los usuarios que ya lo han probado? Porque una cosa es lo que diga el señor de Bonpreu, ¿no? Que al final pues, tú te reúnes con el jefe de compras que decidirá si le gusta o no y lo meterá cuánto me gusta versus cuánto beneficio puedo sacar, el precio, no sé qué, que a lo mejor hay baremos que para el usuario final son diferentes, ¿no? ¿Qué tal el feedback de la gente de la calle? Te voy a decir una cosa, y esto viene del corazón, Edgar, es totalmente real. Nosotros nos dedicamos a crear marcas gastronómicas constantemente en Make It. O sea, hacemos unos 400 proyectos al año, es una locura. Y siempre es materializar creatividad de otras personas para productos increíbles, normalmente en lujo máximo o cadenas gigantes, para encontrar tracción. Que un producto tenga sabor, que te dé placer, que tenga marca, que tenga un equipo fuerte, que tenga todo esto, es extremadamente complejo de encontrar. Entonces, al final, nosotros confiamos que Plesh puede ser como un vehículo para una transición alimentaria incluso, ¿sabes? No estoy hablando solo de que es, hostia, qué guapa la almendrita. No. Que viene la gente que estamos dentro tiene un hambre de transformar y de cambiar que alucinas. La gran pregunta que me hago desde que me explicaste la historia de este producto es, vale, vosotros habéis conseguido, siendo una empresa chiquitita, siendo unos emprendedores que os habéis juntado para desarrollar esto, en hacer algo que yo, desde mi desconocimiento absoluto de lo que es el eritritol o el poliglicol, que no tengo ni idea, lo pruebo y digo, coño, eso está muy bueno, está muy rico. Entonces yo esto me lo podía comer de vez en cuando para satisfacer esa necesidad de ese poquito de chocolate, ¿no? Vale. Entonces, yo imagino, yo te decía, yo toda la vida he comido Kit Kat, toda la vida he comido Kit Kats, hasta hace, no sé, 15 años que dejé de hacerlo. O sea, yo no suelo comer chocolatinas. Vale, pero yo entiendo que soy de esa parte de la sociedad que sabe diferenciar lo que es saludable de lo que no. Entonces, como me autoconvenzo de que eso no debo tomarlo, ¿vale? Toda esa gente está abandonada por las grandes marcas. ¿Por qué Nestlé no ha hecho un producto así? Vale. Tienen un mercado, podrían tener un mercado de la hostia. Sí, y realmente, si supieran verlo, tienen un problema muy gordo encima. Kodak, cámara digital, Blockbuster, vídeo, lo que tú quieras, ¿eh? La grasa de ballena, que era una de las industrias más grandes del mundo, y luego llegó la bombilla y Deu. El tema es que no son tan rápidas, ni tienen tantos problemas. Y yo lo que digo de verdad creo que es que la gente de Nestlé no es de Nestlé. Esto es nuestro. Nosotros hemos visto el problema de verdad.
mamamos nuestra sangre, somos una nueva generación que tenemos ganas, tenemos la tecnología. Entonces, estas grandes industrias, por ejemplo, ahora Coca-Cola y PepsiCo acaban de comprar Olipop y la competencia, ¿no? Por 2.000 millones de euros. Estas empresas lo que hacen es estar a la white de empresas que están haciendo el cambio, que han desarrollado el proyecto, que tienen una marca, que tienen la parte de industrialización y las compran. Entonces es más fácil para ellos. Nosotros que trabajamos en Make It con muchas de estas marcas les decimos, es que lo que deberíais hacer es hacer vosotros estas marcas. Lo mismo que me acabas de preguntar tú, porque Unilever, Nestlé no están haciendo este tipo de productos. Muchas veces los tecnólogos de los alimentos o la gente de I+D de estas grandes compañías no sabe ni cocinar, ni sabe hacer una formulación. Son gente extremadamente inteligente, pero claro, nosotros hemos pillado a uno de los mejores pasteleros a nivel nacional para que haga unos turrones y luego a través de ciencia, ingeniería, 3D, fabricación digital, hemos hackeado unos sitios, unas fábricas para hacer unas producciones y sacar un producto que para nosotros es extremadamente exigente. Es decir, todas las barritas que hemos mandado a España, a todos los maquilas, a que nos hagan nuestras formulaciones, cuando han venido con aromas artificiales, con unas reologías y unas texturas que no eran para nada agradables. Es decir, la gente... copy-paste, hago esto, ya vale, sí se vende, entra en el coste, fuera. Nadie es ultra exigente con su producto, porque esto lo hacen los emprendedores, ¿no? Tú lo sabes bien. Entonces, nosotros somos extremadamente autoexigentes, hemos visto una tendencia y vamos a por ella, tenemos un sueño que es conseguirlo, ¿no? Y la verdad no sé por qué no lo ha hecho Nestlé, pero mejor. O sea, a ti mejor, ¿no? Está claro, es evidente, pero me parece... No sé, si Coca-Cola en algún momento decidió dejar de ponerle azúcar a la Coca-Cola y hacer la Coca-Cola light inicialmente y luego lo hacer no sé qué, hostia, ¿por qué no están haciendo chocolatinas saludables? Y porque el chocolate se vende. Porque el chocolate se vende igual y la Coca-Cola, ¿tú crees que se dejó de vender porque tenía mucho azúcar? Es que tenía mucho azúcar, ¿eh? Una Coca-Cola era muy preocupante. ¿Tuviste el vídeo del tío ese tirando sobrecitos de azúcar, como has dicho antes, en el de esto? De hecho, yo estoy, te diría, un poco obsesionado. Yo veo a alguien beberse una Coca-Cola regular, la de toda la vida, y me da tiricia, me da, hostia, este pavo se está metiendo ahí. Tal cual, tío, tal cual. Y quizás con el Kit Kat no lo veo tan evidente. Veo a alguien comerse una chocolatina y no me da ese rollo de, hostia, se está comiendo, que hemos dicho, 5 o 6 sobrecillos de azúcar, ¿no? Claro. Eso no lo veo. Pero en la Coca-Cola de toda la vida, azucarada, o sea, solo verlo, o alguien que... sí, tío, de verdad, o voy a comer con alguien, una Coca-Cola normal. ¿Pero qué dices, tío? ¿Estás loco? Que la gente luego no sabe que en la comida, en las frutas, en las verduras, en todo, hay azúcares también. O sea, claro. Tienes fructosas, glucosas naturalmente presentes en casi todos los ingredientes que vas a comer. Si te comes un pan de molde, tú no sabes la de azúcar que lleva. O sea, es que hay azúcar en todos lados, tío, que por eso es un problema. Entonces, nuestra visión es cambiar las industrias. Transformarla desde la lógica, la coherencia y el amor, en el sentido de cuida tu cuerpo, no hace falta ya que tomes azúcar. ¿Qué pasó? En el Edward Bernays, para decir que el bacon era bueno, las cárnicas le convencieron y él hizo un programa con médicos y dijo que desayunar huevos con bacon era saludable y todo Estados Unidos de repente lo creyó y desayunó. Este mismo tío, que era un máquina, para empoderar a la mujer, puso tabaco. Y toda la mujer que fumaba era empoderada en Estados Unidos y todo el mundo empezó a fumar, ¿no? Entonces, nosotros no sabíamos las perjudicialidades. ¿Qué tan perjudicial era consumir tabaco, consumir grasas no saturadas por la mañana? Es decir, todo esto es un conocimiento que ha ido viniendo, por eso las empresas de tabaco están hiperreguladas y te ponen el pulmón ahí reventándose en la foto en el facing, que nos da igual, pero bueno. Las empresas del alcohol y del azúcar deberán estar reguladas del mismo modo. De hecho, el punto de partida de la compañía es una regulación que se llama HFSS, High Fat, Sugar and Salt, que ha empezado en UK, que viene derivada de Estados Unidos y que regula todos los productos que la OMS ha determinado que por encima de esos niveles de grasa, de tal, no vas a poder hacer anuncios en la tele ni poder estar en el lineal de impulso, porque lo que estás promoviendo es es una mala salud. ¿Me explico? Una mala dieta, que esto pasado mañana derivará en problemas de, pues como el tabaco hace pulmón, cáncer, no sé qué, no sé cuántos. El azúcar tiene otras derivadas, ¿no? Lo que hemos dicho antes, obesidad, colesterol, diabetes, etc. Es un poco llamativo de los inversores que habéis tenido, son como muy... Hostia, ¿y estos tíos que pintan aquí, no? Dentro de la gente que ha invertido en vuestra compañía está Gerard Piqué, está Rudy Fernández, está Marc Gasol, ¿no? ¿Cómo llegáis a estos tíos y por qué se interesan? ¿Cómo es la negociación? ¿Cómo acaban
formando parte de vuestra empresa? Jaume. O sea, Jaume, que tiene una red súper extensa de contactos y que él ha hecho muchas cosas muy bien hechas durante su trayectoria. Cuando íbamos sacando los prototipos, estábamos haciendo las formulaciones, pues él iba quedando con diferentes personas. Por ejemplo, creo que a Margasol nos lo trajo Didac Lee, los de Noel, los hermanos Bosch, que trabajan mucho con Gerard Piqué, nos lo trajeron. Luego Rudy acabó llegando porque Jaume contactó con alguien y lo bueno es que pudimos darles de probar el producto y cuando les dimos de probar el producto vieron claramente que era el futuro. Es como cuando Bill Gates, los de Impossible Foods, le dieron de probar la burger, que no era burger de plant-based, y el tío se comió esto y dijo, qué buena esta burger. Y dijo, no es una burger. ¿Qué? 100 millones. Pues lo mismo nos pasó, ¿no? Tuvimos la oportunidad de darles de probar, hicimos unos paquetitos súper buenos, ¿no? A Margasol era del rollo, bueno, no te queremos meter un triple, ¿vale? Esto va de jugar en equipo, en la tarjetita, ¿no? Con creatividad. Y Gerard se ve, yo no lo sé, no lo conozco, estudiamos juntos en la Salle Bonanova, pero yo no lo conozco, que todos los días está comiendo Kinder Bueno, Kit Kat, no sé qué, le encanta, y que como él es deportista él y te puede hacerlo, pues mira, adelante. Claro, es su sustituto. Estaban en la Kings League ahí, no sé qué, y siempre está comiendo esto y de repente un día Jaume fue a las oficinas, porque creo que su primo trabaja ahí también, y le dio de probar esto. Y él fue de, ¿cómo? ¿Esto sí? Y encima los de Noel venían, pues todo fue como una conglomeración de sucesos que aprovechamos la oportunidad, como aquel que dice. Y están dentro... Por ejemplo, los hermanos Gasol tienen una asociación contra la obesidad infantil. Luchan conscientemente, son increíbles. Marc, he hablado con él unas veces. ¿Sabes eso de una buena persona? Una persona que te escucha, que está activa, que se quiere involucrar. Ahora vamos a hacer un drop con el Girona que te va a encantar, brutal. Y nosotros queremos hacer un programa contra la obesidad infantil con ellos. Y enseñar nutrición, enseñar a los chicos a alimentarse, que tengan una categoría de snacks. El siguiente producto de Pledge Maybe es para niños, para que tengan una alternativa. No lo sé, el futuro dirá. Pero gracias al ecosistema de Jaume pudimos contactar con ellos y no desperdiciamos la oportunidad. Esa fue la manera. Muy bien, Juan. Escucha, llevamos como una hora charlando sobre vuestro producto. Me parece muy interesante y espero que la gente lo conozca. Pero tenemos que ir acabando el podcast. Gracias. Entonces vamos a encarar un par de preguntas. Venga. Sobre tu historia, sobre tus experiencias. Una que me gustaría es que me hicieras un balance sobre tus años de emprendedor. ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿Qué es lo que habrías hecho diferente? ¿Qué es de aquello de lo que estás muy orgulloso? Tú has sido emprendedor en Pledge, has sido emprendedor también en Make It, con lo cual ya tienes un histórico. Y hay mucha gente que nos escucha que son gente que están pendientes de lanzarse, que tienen ideas. Al final, toda nuestra audiencia son gente ingeniosa, ¿no? Son gente que tiene innovaciones en la cabeza, que pretende hacer cosas. Y entonces, la experiencia de otros yo siempre la considero muy interesante. Sin duda. Vale. Tengo un moto de vida que hace muchos años que abandero, porque me lo creo, que es creer es crear, ¿vale? Entonces, uno de los primeros consejos que daría, si se puede llamar consejo, o de las cosas que me han servido a mí, sí, es el tema del propósito, ¿vale? Cuando vas a crear una empresa o cuando vas a hacer un proyecto, sea cual fuere el resultado, tienes que tener un propósito muy claro. Y normalmente le recomiendo a la gente que se lo escriba, porque hay una conexión, una sinapsis muy interesante entre cuando estás escribiendo y pensando, porque sintetizas, si te generas diagramas es muy guay porque entiendes qué quieres hacer en tu vida, pero al final el que quiere ser empresario o emprendedor lo sabe. Entonces lo más importante es definir la idea. La idea, no el qué vas a hacer, ¿no? Como dice Simon Sinek, el why, how, what, porque normalmente, y esto me lo dirás tú, los productos iteran. El producto que tú tenías en mente, el mercado te dice que es otro y tú tienes que ir ahí porque ya estás en el camino, ¿no? Entonces, sí que es verdad que has decidido ser emprendedor, te lo crees, lo creas, defines un propósito, defines lo que estarás dispuesto a arriesgar, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, yo soy emprendedora, pero curro 8 horas y luego hago la empresa. Digo, bueno, pues entonces creo que no eres emprendedor. El emprendedor se tira a la piscina. Utiliza todos sus recursos, los FFF, Family Friends Fools, testea y itera el producto rápido, ¿no? Intenta aprovechar al máximo su tiempo porque sabe que la empresa se tiene que testear y validar rápido. Y más hoy en día, que ya existe todo. O sea, vosotros que sois creadores de cualquier cosa, ¿no? A nivel electrónico, ingeniero, producción, cualquier cosa, tú sabes que es muy complejo inventar algo. Muy complejo. ¿No? Tiene que ser algo como que utilice una tecnología muy nueva para un nicho muy concreto, a través de algo nuevo, que sea nuevo. Entonces, yo les diría, sobre todo, que se junten de muy buenos mentores,
que si tienen una idea muy clara, la escriban, la definan y la desarrollen y lo vayan a iterar con su abuela o con el máximo número de personas cercanos que vayan a no poder entender eso, porque si lo entiende tu abuela, ¿no? Como decimos, se entiende lo que haces, lo podrás comunicar, ¿no? Elevator pitch, 3 minutos. Y una vez hagas esto, tío, te juntes con gente maravillosa, encuentres un socio que merece la pena y que le des con el alma, tío, que nunca te pienses que no está bien, ¿no? Muchas veces tenemos el síndrome del impostor y nos creemos que no sabemos, que no tenemos, que no valemos. Después de tantos años y depresiones gordas, porque en el camino personalmente yo he tenido 2 puntos muy, muy, muy jodidos en mi vida dentro del ser emprendedor, pero siempre he sabido por qué lo estaba haciendo. Y eso es la pequeña luz ahí que dices, yo sé que estoy en el pozo máximo, pero yo sé que tiene un propósito esto, ¿no? Porque muchas veces, como bien sabrás, no hay dinero, dedicas todas las horas del mundo, te aíslas completamente en el proyecto y olvidas todo lo que hay, ¿no? No ves a tu familia, no ves a tus amigos. Y si no lo tienes claro aquí en el corazón y muy firme de que lo que vas a hacer es, en nuestro caso, make it place faraónico, ¿no? O sea, viene un futuro increíble, es muy fácil que te rindas. Muy bien, muy interesante. No, hay muchas cosas de las que dices que las comparto 100%, está claro. Venga, Juan, pues la última pregunta de nuestro podcast, que es, explícanos cuál ha sido tu mayor cagada profesional. ¡Hostias! Tititín. Es que he hecho tantas, tío. Mi mayor The very best. The very, very best. Además tiene que ser confesable, claro. No, bueno, por ejemplo... No puedes salir de aquí que te estén los mozos en la puerta esperándote. Por eso he empezado a eliminar, ¿sabes? Mira, tío, te diré que una de las cosas más locas es cuando arrancamos Make It, que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Ni idea. Tú preguntas qué era Make It y aún no sabemos ni definirlo, ¿vale? 7 años más tarde. Empezamos a trabajar con un hotel que nos pidió como un molde para hacer unas locuras, unas O's para sus amenities y tal. Pues creo que estuvimos más de 3 o 4 semanas intentando... Yo lo vendí como en rollo. Claro, hombre. Por supuesto. Hombre, te lo hago mañana. Termoformado. Materiales. No sé qué, nos habíamos comprado la máquina ahora y no sabíamos el plástico, si era food safe, nada. En un parking que se caía a trozos, o sea, sin ventanas. Bueno, no voy a decir más porque me pega la poli. Y fue, vale, yo te lo hago, claro, porque había una dicotomía, esto Adri te lo contó. Oye, Juan, sal a vender algo que yo lo hago. Y yo, no, coño, haz algo que yo lo vendo. Y era la lucha eterna, ¿no? Entonces era, vale, pues yo dije que sí, ¿qué tal? Por 50 pavos, 50. Materiales, termoformado, los plásticos, no el material de la matriz solo, sino el plástico, la temperatura, el tiempo, que fuera funcional, el ángulo negativo. Bueno, fue una odisea, tío. Y semanas de curro. Pero te hablo de semanas, horas y horas, todo el equipo probando el yeso, resina, epoxi, silicona, no sé qué, luego plástico PLA, PET, PETG, polipropileno, PVC, era como el rollo, ¿pero qué hacemos? Ir a comprar todo, no teníamos dinero ni tiempo, y cuando le entrego el plástico final a la cliente me dice, ¿que te pago 50 euros por esto, tío? Hostia. ¿Qué dices, hombre? Si esto no vale ni 5 pavos. Y digo, madre mía, nen. Y ahí fue, Adri, que tiene sentido lo que estamos haciendo, ¿no? Porque por 50 pavos no podemos hacer esto. Y fue como el rollo, llegar como en vez de súper contento de que hemos vendido el primer hotel 5 estrellas, fue el rollo, tú, Adri, creo que tenemos que replantear algo aquí, ¿sabes? Es como mierda, o sea, muy loco. Eso lo recuerdo como no una cagada, sino que fui muy de valiente y luego me pegué una hostia de las gordas. Hostia, qué bueno. Guay, sí. Joder, 50 pavos y llevabas currando un mes, ¿no? Y te había gastado 300 en material. Por lo menos. Qué fuerte. Súper. Oye, Juan, pues venga, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir contigo este ratito, que nos dejes probar vuestro producto. Os auguramos grandes éxitos, pues la verdad es que está riquísimo. A todos vosotros, ya lo sabéis, si queréis probar Place, lo más fácil es en su web. Y aparte de eso, hasta la próxima semana. ¡Chao!